Todos, hoy nuevamente en una nueva reunión del Instituto como es habitual. Contamos con la presencia de autoridades de la municipalidad. Cada uno se va a presentar personalmente, pero vamos a contar con la presencia del doctor Julián Proti, el profesor Gustavo Álvarez, los doctores Luciano Blanco y Juan Pablo Paviotti. Eh, Así que bueno, te doy la palabra si avanzamos. Bueno, mi nombre es Julián Crotti, soy director general jurídico del SPB de la Municipalidad de Rosario. Buenos días a todos, gracias por venir o quienes están presentes en Zoom también. Gracias, Pablo, por invitarnos, a ustedes, a todo el instituto, por bueno, convocarnos, por darnos esta oportunidad de contar un poco nuestro trabajo con respecto, por un lado, como SPB, que es el autárquico que se dedica principalmente a la urbanización de barrios populares en primer lugar, y por otro lado, bueno, las experiencias y el rol activo que tiene CASA, que es el Centro de Asesoramiento Social de Alquileres que tiene la municipalidad en todos los distritos de la ciudad de Rosario. Voy a hacer una breve introducción de cuál es nuestro rol, como decía el flyer de invitación, en las organizaciones sociales de la municipalidad. Nuestro ente es un ente autárquico que nació en el año hace 70 y pico de años, donde en primer lugar hacía, no sé si se escucha bien ahí. La puerta cerrada, esto te lo toma así. Bien, bueno. Es un ente que su tarea principal es la organización de barrios populares, que, bueno, por distintos proyectos que se presentan, se definen y tienen aprobación presupuestaria, financiera, de distintos estamentos Estado, incluso con financiamiento internacional también. Se definen ciertos barrios a urbanizar, en donde lo que se realiza es obras de infraestructura y de vivienda, apertura de trazado de calles. En esa apertura se relocaliza a las familias que estarían sobre esa traza de calle en otras viviendas que se construyen desde nuestro ente, en conjunto con los otros estamentos, y a su vez se hace una regularización dominial de cada una de las viviendas en las que está, se hace una mensura y con eso se crea finalmente su escritura. La realidad es que con la larga trayectoria que tiene este ente, hay innumerables barrios y antiguos barrios de la ciudad de Rosario que se han escriturado y otros pendientes de escrituración por distintos motivos que tienen que ver un poco por la dinámica de la entrega de la vivienda en su momento, que es una entrega de vivienda con lo que sería una cuota, que pueden ser 200, 240, 300 cuotas mensuales, lo que eso lleva a que una familia, hasta que pueda cancelar la totalidad de la vivienda, le lleva entre 20 y 30 años, y una vez cancelada recién estaríamos en condiciones de hacer la escrituración. En la actualidad llegamos a la línea 99 de crédito, es decir, a lo largo de la historia de todo el ente hubo distintas líneas, que esto no quiere decir necesariamente que sean 99 barrios, pero hay barrios que se hicieron 2 o 3 líneas de crédito por cada barrio, pero bueno, tenemos 99 situaciones distintas porque los convenios han sido distintos y la forma de entrega de la vivienda ha sido distinta. Algunos boletos de compra-venta hasta el año 1000, 2000 y algo, donde se toma el compromiso de hacer este abono de cuotas y al finalizar se entrega la escritura. Otras veces, cuando son relocalizaciones o una política estatal, se necesita reubicar a la familia que no nos pidió que los reubiquemos al lugar donde están ellos y donde es su núcleo de vida y donde
se sienten cómodos y no quisieran que el Estado justamente venga y elija dónde tienen que vivir y cómo vivir, porque viven quizás en una casa precaria, pero en una casa y muchas veces lo que se elige es un conjunto habitacional en forma de PH, donde termina viviendo en un departamento. Esto genera para nosotros un trabajo, digamos, extra social y jurídico de explicar a la familia, bueno, de consensuar, de mostrar el progreso o el avance de poder vivir en otro lugar que está siempre en cercanía, en el mismo barrio, pero bueno, donde va a tener que adecuarse a otra forma de vida a la que no estaba acostumbrada, que es vivir en un departamento de PH, con espacios comunes, con eh, responsabilidades solidarias entre todos. Así que bueno, ese es otro trabajo arduo que estamos haciendo en este momento. La experiencia actual en la República de la Sexta, en terrenos que son de la universidad y donde se va a está la traza de la avenida de la universidad, una nueva avenida que tiene la intención del proyecto es comunicar Pellegrini con el 27 de febrero. Y se hizo un gran trabajo de relocalización de un montón de familias, todo con mucho consenso, para bueno, mudarlo a entes y a establecimientos, digamos, edificios o conjuntos habitacionales que hicimos en conjunto con la provincia y creo con la nación también, con la universidad. En la manzana contigua donde ellos vivían, son 114 viviendas donde ya están viviendo las familias, y ahí nos queda pendiente la conformación del consorcio y todo ese andamiaje jurídico y social también. Y después hay 69 viviendas y 43 viviendas que están también próximas a la entrega, donde es todo un desafío que nos toca conformar esos consorcios, esos reglamentos, la mensura de todo eso que está todo en parte del proyecto. Volviendo un poco a estas anteriores líneas o barrios donde se hicieron la urbanización, nosotros nuestro trabajo es integral desde el momento en quién es el titular dominial, que son áreas mayores, digamos, pueden ser muchas veces donaciones de algún privado a la municipalidad o al SPV como autárquico, y otras veces son tierras del Estado Nacional, donde había algún ramal o el ferrocarril, y hoy en día, por su desuso, se han cedido a la municipalidad. El trabajo de nuestro ente es hacer toda la parte de la mensura, sería la subdivisión, la descripción de los planos y posteriormente poder cotejar con quiénes son las familias que fueron censados en el primer momento, y quienes continúan habitando en el mismo lugar, que serían quienes les corresponde poder tener la escritura de ese lugar. En líneas generales, ese es el funcionamiento. No quiero profundizar más porque un mundo cada barrio, cada línea de crédito, cada momento, cada programa. Hay programas del 70 y pico en adelante. En su momento los más conocidos después fue Rosario Hábitat, el Plan Abre posteriormente. Ya tenemos las experiencias más básicas en Curva Tucumán, que era un antiguo edificio que construyó el SPV hace en los años 50 y pico, pero también. Y estaba con peligro de derrumbe, entonces todas esas familias fueron relocalizadas en otro PH diferente, que esto fue el año pasado y estamos terminando ese proceso. Otro gran programa actual con financiamiento nacional e internacional es el Cordón Ayacucho, en la zona de Tablada, en las distintas aperturas que hubo en distintas etapas del proyecto. Esta experiencia que comentaba recién con República de la Sexta, que es el Centro Universitario Rosario. Bueno, estas son las experiencias actuales. Y con respecto a otra experiencia en particular que quería comentar también, que es de gran novedad, entre comillas, para el funcionamiento nuestro, es la experiencia en el barrio de Los Sumitos.
Los Humitos, es un barrio que queda en zona oeste, donde era un asentamiento justamente, donde una experiencia público-privada, junto con Mandatos y Negocios, que es del Banco Municipal de Rosario, y el SPB, se hizo una intervención, terrenos que eran de un privado, que después, en su momento eran huertas, quintas, y también convertido en basural, se fue poblando por vecinos, que se distribuyeron de forma dual, digamos, se autorregularon sobre terrenos que eran de privados. Entonces la intervención del Estado junto con el privado fue la constitución de un fideicomiso, donde en 2012, 2011 se empezó el trabajo, en el 2013 se constituyó el fideicomiso, donde en líneas generales el Banco Municipal le compró las tierras a los privados y armó un fideicomiso con todas las personas que vivían ahí, con un plan de pagos para pagar ese crédito que había surgido de la compra del terreno, donde los vecinos empezaron a pagar una serie de cuotas que hoy ya se encuentra cancelado un gran porcentaje de 200 lotes que había, 120 ya abonaron la totalidad del monto del lote de cada uno, lo que quiere decir que si coinciden las personas que adhirieron con los que están viviendo actualmente y las visitas sociales y el trabajo social y territorial que hacemos nosotros junto con el mandato de negocios del banco, se encuentran en condiciones de poner su escritura y de regularizar su situación dominante. Y hay otras 60 familias que aún están o que no han pagado, que dejaron de pagar en algún momento por alguna situación, que también al ver esta proximidad a lograr vinculación, están interesados y se acercaron a ver de qué forma saldar, cancelar o su deuda o hacer un nuevo plan de pago, que siempre son cuotas o tarifas sociales que van acorde a un lote, como estamos acostumbrados a ver en un desarrollo inmobiliario privado, sino con ciertos estándares, valores y índices de actualización que no son los que funcionan en el mercado privado, digamos. Pero bueno, quería destacar esta novedad de este fideicomiso, que es una articulación entre el privado y el Estado, que veremos al final del proyecto si es totalmente positiva la experiencia. Tengo entendido que hay un par de municipios en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, que están copiando la iniciativa o que están tomando la misma iniciativa. Y bueno, es un desafío también verlo como posibilidad de brindar regularización a otros sectores donde están los terrenos ocupados, que son un privado que hace muchos años que no lo puede reclamar, quizás, no puede hacer nada, digamos, buscar la forma de regularizar toda esta situación. Bueno, como digo, más o menos dado, no sé si alguien tiene alguna consulta o lo hacemos sobre el final respecto a esto, pero pasamos. Esto es libre. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quiera hacer, si no, la hacemos al final. Acá. Sí, ¿cómo te va? Bueno, ¿se me escucha a lo mejor? No, yo sí, no sé si... No, lo sé. No, mi pregunta era si también el Servicio Público de la Vivienda... Preséntate, por favor. Así bueno, no mi nombre es Adriana Thaler. Bueno, no sé qué más presentación hay que hacer, pertenezco al Colegio de Abogados de Rosario y soy docente de la Universidad Nacional de Rosario. Me interesa esta temática, bueno, fundamentalmente porque trabajo mucho el derecho urbano y la integración sociourbana. Entonces quería preguntarle si también el SPB ha tenido oportunidad de participar de algún programa en los barrios populares o si se está llevando a cabo alguna iniciativa en alguno de los barrios populares de Rosario por parte de la municipalidad. En principio, bueno, como muchos sabrán, hace unos años se creó el RENAVAP, que es este registro nacional de barrios populares, donde determinan en el país cuáles son los barrios con ciertos requisitos que son
reconocidos como barrio popular. Actualmente, el lugar en el que estamos trabajando, donde se presentó un proyecto hace bastante tiempo, que es Cordón Ayacucho, como mencionaba antes, en Tablada, que es un proyecto de 4 etapas, donde actualmente estamos en la última etapa, y que es la que se está llevando a cabo. Después, otro trabajo similar que se está haciendo es la apertura de Boulevard Sale, a la altura de calle Grandoli, también en zona sur, donde también nosotros estamos participando en tareas en obras de infraestructura y de relocalización de vecinos, que es otro sector, digamos, en lo que se está avanzando actualmente. Hay otros sectores que están en estudio, que estamos tratando de ver. Hay proyectos que tienen área técnica, que yo no tengo ahora fresco, digamos, pero que están los proyectos preparados o pensados, y siempre eso depende del financiamiento, como en todo, que es enorme y es grande. Hemos trabajado mucho con la Secretaría, la SISU, conocida, la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, que según los tiempos políticos a veces lo tienen más en agenda con una forma más proactiva, y a veces de una forma más quieta, como en este momento, digamos, pero nosotros estamos hoy en día continuando con el Cordón Ayacucho de Tablada, que esto sí está dentro de la SISU, y bueno, y como contaba antes, la reapertura de la sexta, y finalizando el proyecto de Villa Banana también, que es toda una urbanización que, bueno, estamos sobre el final ya de esa etapa, donde están los servicios colocados, estamos a punto de finalizarlo, digamos, y ahí es donde continúa nuestra tarea del área jurídica que me toca a mí, que es la regularización dominante. Pero actualmente tenemos estas grandes intervenciones: Cordón Ayacucho de Tablada, en Villa Banana, y el trabajo que estamos haciendo en la sexta. Y expropiaciones no se llevan. Expropiaciones no tenés presente. No, actualmente. Una pregunta. Buen día, Hernán Baker, abogado, corredor inmobiliario. Quería preguntarle sobre el asentamiento denominado, que se llama Villa Estrechel, que está ahí en Caseros, frente al shopping, complejo de shopping. Si se preveía una urbanización, sé que estaban, de hecho, un centro, toda la gente que estaba ahí, o directamente si preveían la relocalización en total, en conjunto, si hay algo. No, por lo general nosotros no hacemos relocalización en conjunto. Lo que el interés o la dinámica, al menos como se vino trabajando ahora, su aplicación, digamos, dogmática, es que el espacio quizás que forma una línea que lo podemos ver desde Renabab, que son varias, donde irían manzanas, es un gran cordón de asentamiento. Lo que se busca siempre es urbanizar, no sacar a los vecinos de su lugar donde están, donde tuvieron toda su historia, donde tienen su núcleo de vida, con sus vecinos, con sus instituciones sociales, con la escuela, con todo su núcleo de vida. Entonces se intenta afectar lo menos posible en la forma de relocalizar, que es lo más básico, por donde nos permita la reglamentación hacer la apertura de la traza de calle, y que la reubicación sea en zonas lo más cercanas posible a su núcleo familiar. Entonces, nosotros tenemos un análisis profundo de este mapa que nos crea, que hoy nos marca Renabab, pero que nosotros ya tenemos siempre. Actualmente todas nuestras áreas tienen presente cuáles son los lugares donde hay asentamiento o donde hay falta de algunos servicios básicos, de adecuar la urbanización. Lo tenemos mapeado, tenemos conteos de techos de un montón de barrios que se actualizan constantemente,
y siempre a la espera de un financiamiento que tiene que ser importante, una definición y un acompañamiento importante para poder iniciar una urbanización. Por eso hoy estamos terminando los que tenemos actuales. Nuestra área tiene relevamiento de toda la ciudad y hay veces que no podemos hacer quizás el trabajo integral de la urbanización, pero sí acercar algunas cuestiones básicas que tienen que ver con los servicios principalmente, con servicios de agua o los servicios de mejoramiento de las condiciones en las que están las viviendas o las familias. Pero sobre este lugar en particular, actualmente no tenemos un proyecto, pero sí tenemos mapeada toda la ciudad, digamos, y sabemos cuáles son las necesidades de cada lugar y cuáles serían lugares a intervenir. Siempre estamos dependiendo, obviamente, del financiamiento que no son sencillos. Bueno, Te pregunto respecto de eso de Villa Gesell. Ahí había un litigio muy grande entre Fideicomiso Alto Rosario. Buenos días. Ahí Villa Gesell, que decía, bueno, en la Avenida Caseros había un juicio que involucraba a la provincia, la municipalidad y a la nación, que era Fideicomiso del Alto. ¿Está resuelto eso? No lo conozco particularmente y no sé si, no me suena que el SPB haya sido parte del litigio. Sí, quizás la municipalidad o la provincia, pero sinceramente no tengo conocimiento del expediente, digamos, del caso. Si lo veamos, no hay problema, lo podemos. ¿Vos sos parte de ahí o era? No, un caso que nunca fue mucho renombre y nunca pudimos acceder a esa jurisprudencia, digamos, claro. Que se resolvió. Estaba en Cámara Federal y no sé si me tuvo la Corte. No es un expediente que tenga presente. Tengo una consulta. ¿Cuál te parece a vos el organismo que es el mayor de los problemas que tiene como para justamente poder hacer esa regularización? Que se te ocurra, no. Me imagino de práctica habitual. Bien, hay un sinfín. Yo cuando inicié en este lugar vine con muchas ambiciones y pensando que era súper sencillo regularizar, y es una carpeta muy valor y me fui encontrando cada vez en el día a día con un montón de estas dificultades que tienen que ver muchas veces con la titularidad de la tierra, que necesitamos contar con las voluntades, por más que el lugar ya esté urbanizado, que ahí existan viviendas, que si el titular es la nación, hay que mover los aparatos del Estado de la nación para que nos hagan la cesión a nosotros y nosotros poder pasarlo. Muchas veces una gran experiencia es la cerámica, que eso todavía es parte de Parque Fiel, de la empresa, y es una empresa que está disuelta. Muchas veces, bueno, ya empieza a jugar un análisis más profundo de jurídico y de encontrar la vuelta y analizar. Hemos analizado muchos institutos tanto la ley Pierri como la expropiación, como bueno, las distintas posibilidades de solucionar primero la titularidad dominial, hacer ese traspaso de la titularidad. Y después, muchas veces necesitamos que pase a la municipalidad y de la municipalidad, por medio de una ordenanza, pase al ente para que el ente pueda transferirle al vecino. Que bueno, son pasos que hay que ir sorteando y no es tan sencillo como se acuerda en un valle. Pero otra de las dificultades mayor que presentamos también es en el vecino, porque, o en el habitante del lugar. Porque esto se genera muchísimo en la informalidad en muchas personas que le compraron a otro de palabra o le compraron a otro de palabra, o con un papel. Yo he visto hasta boletos que se compran en la librería que dice boleto con renta automotor y está tachado en la parte de automotor, que donde dice vende un auto, tacha y se vende una casa
y listo. Y no se la compró a nadie que nosotros tengamos acreditado en el legajo. Entonces somos muy cuidadosos también en eso porque no sabemos, y hoy en día lamentablemente la realidad social de Rosario y los barrios hay prácticas ilegales o abusivas, digamos, no podemos ir nosotros a legitimar a la persona que viene con cualquier papel y nos dice, yo soy el único porque la compré así. No puede ser que sí, que se haya generado en el marco de la informalidad y nada más, por una cuestión, una práctica o una costumbre social, o puede ser que hayan sido sacados por fuerza sus anteriores titulares y que no se han denunciado. Entonces hacemos un especial trabajo, digamos, y análisis de cada situación. Nos pasa por un lado eso y nos pasa por otro lado situaciones donde falleció quien hace 20 o 30 años se le otorgó la vivienda y recién ahora terminaron de cancelarlo. Y bueno, necesitamos la declaratoria de herederos y como es en barrios populares, quizás es difícil también que la familia costero lleve adelante o que tenga las voluntades de todos y para llegar a esa declaratoria. Entonces, son dificultades que se nos van atravesando. Por un lado, resumiendo la pregunta, por un lado, la titularidad de quien otorga, si es nuestra porque era del municipio el terreno, el área mayor, que después hay que subdividir, que todo eso, son los testimonios que para eso, es más sencillo. Si en su momento históricamente perteneció a otro estamento, ya era una dificultad. Y tenemos incluso ahora, a modo de ejemplo, en barrio Corrientes o Villa Galata, que se hizo la urbanización ahí con el planado en su momento, tenemos la situación de que ahí había una traza de la vía donde los lotes están en condominio entre la municipalidad y la provincia. Entonces, para lograr la transferencia de esos lotes necesitamos la voluntad municipal y provincial y la firma y el gancho desde el gobernador y del intendente, que muchas veces no es tan sencillo, digamos, de resolver como salíamos de otra forma, digamos, porque, bueno, genera un montón de pasos administrativos. Pero bueno, se nos da hasta esa situación donde tenemos que lograr las voluntades de ambos estados para firmar la transferencia de ese pequeño lote. Que bueno, que son cosas que tenemos en trabajo, pero que escapan de la ambición inicial con la que yo ingresé y decía, bueno, ¿qué falta? Hacer una mensura y transferir, listo, hagamos esto y avanzamos. Lleva otros vericuetos o pasos a resolver previos. ¿Alguien quiere hacer del chat alguna pregunta o de los presentes? Si no, seguimos con la participación. De Gustavo Álvarez, si querés presentarte nuevamente. Bueno, buenos días, gracias a la invitación. Bueno, mi nombre, como ya dijo, es Gustavo Álvarez, estoy a cargo de lo que es el área de la oficina, mejor dicho, de lo que es el CASA, Centro de Asesoramiento Social en Alquileres. Realmente venimos con un trabajo bastante arduo por dificultades que se van presentando, que más allá de la complejidad que recién nos describía Julián, con lo que es el trabajo que viene realizando el Servicio Público de la Vivienda, a nosotros también nos tocan otras complejidades, otras situaciones que tienen que ver con una situación muy sensible para todos nosotros, para todos los seres humanos, como es el tema de la vivienda, del techo. En este aspecto, nosotros desde el Centro de Asesoramiento Social, digamos, tenemos en claro el porqué y para qué de la existencia de este organismo, de esta oficina que funciona bajo la supervisión del Servicio Público de la Vivienda. Bien. La oficina fue creada en septiembre del año 2016
se viene trabajando, como decía anteriormente, en forma fluida, en forma dinámica. Entendamos que Rosario es una ciudad muy importante en la provincia de Santa Fe, en la República Argentina, con más de 1 millón de habitantes, donde según los datos estadísticos sabemos que más del 25% de la población está bajo un contrato de locación, o no, porque muchas veces alquila en situaciones que realmente no están con un contrato realmente legal. Y también tenemos otro de los aspectos que hemos ido asumiendo en base al compromiso que tenemos de trabajo, que es con la cuestión de las expensas. Lo que es la propiedad horizontal, donde también por datos estadísticos sabemos que más del 55% de la población hoy está bajo un régimen de PH. En ese aspecto, nuestro trabajo, obviamente, que es bastante, digamos, integral, digamos, la gente se viene acercando a lo que es la oficina que funciona en el distrito centro, en la calle Wilrey, Paraguay, pero a su vez, a partir de esta gestión, hemos ampliado lo que es la atención, más allá de que somos un equipo reducido y tenemos atención en los otros 5 distritos de la ciudad. Un día en la semana que se va repitiendo, tiene que ir alguno de los miembros del equipo, acá me acompañan Juan Pablo y Luciano, para atender la demanda de muchos vecinos y vecinas que tienen algún tipo de inconveniente. Tenemos 3 ejes de trabajo en ese aspecto, que es lo que es el asesoramiento jurídico gratuito, que se encarga esta parte del equipo, un programa que es el Hoy Alquilo, que está basado en una serie de créditos que hemos conseguido con el Banco Municipal de Rosario, que sería una experiencia, yo diría, única e irrepetible en ese aspecto, porque son créditos que obviamente ayudan al inquilino o a la inquilina para poder solventar los gastos iniciales de contrato, que sabemos que son bastante pesados para lo que es la economía familiar. Hoy los créditos que estamos dando están más o menos con con un tope de 750.000 pesos a pagar en 18 cuotas con una tasa de interés del 69%. Eso obviamente marca lo que es el compromiso también de gestiones municipales que se ocupan de lo que es la ciudadanía, porque el CASA, el Hoy Alquilo, digamos, sabemos que está cumpliendo con una función realmente que nosotros valoramos muchísimo, porque nos sentimos parte de un proyecto, estamos comprometidos con el mismo, pero también es uno de los pocos proyectos que muchas veces tienen municipios, comunas y gobiernos provinciales que está orientado a la clase media. Si bien tenemos también situaciones de vulnerabilidad, pero la mayor parte de quienes consultan en el CASA son sectores medios. En ese aspecto hemos hecho algunos datos estadísticos que dan cuenta de las consultas recibidas, en este caso de 2020 hasta ahora el 31 de julio de 2024. Ustedes se preguntarán que son consultas que han ido bajando. Sí, efectivamente, han ido bajando también en base a un trabajo que hemos empezado a realizar con otras instituciones, inclusive también con el Colegio de Abogados, que hoy, desde hace varios años, ya tenemos muchos egresados, muchos colegas de ustedes que vienen a hacer algún voluntariado, una pasantía, una experiencia en nuestras oficinas, que realmente le han agregado un plus interesante al trabajo que venimos realizando, porque se van compenetrando de muchas de las situaciones que en el día a día nosotros estamos viendo. En ese caso puntual, la cantidad de consultas que se reciben, por lo menos que han ido variando a lo largo de los años, estamos en un 93% de consultas legales, y después lo otro obedece a la petición de créditos con el programa de alquilo que dije anteriormente, pero también tenemos otro eje de trabajo que son con las garantías. Ustedes saben muy bien que con las leyes de alquileres anteriores que han sido derogadas, se incorpora una tercera opción que es los seguros de caución, garantías profesionales. Entonces, en ese aspecto hemos avanzado, hemos hecho convenios con empresas líderes que están presentes acá en la ciudad de Rosario y que de alguna forma
facilitan la posibilidad de regularizar distintos contratos de alquiler en base a una caución. Bueno, en ese sentido también muestro digamos, el tenor de las consultas, que también van variando año a año, y como decía también con anterioridad, han ido bajando en base a muchos convenios que hemos realizado. Uno de los convenios tiene que ver con la cuestión de las despensas claras, donde pudimos juntar a la Cámara de Propiedad Horizontal, al Colegio de Corredores Inmobiliarios, y pudimos trabajar sobre muchos aspectos que no estaban claros, donde a veces el inquilino o la inquilina se encontraba en un laberinto que no podía salir, donde cada uno se tiraba el problema hacia el otro lado. Bueno, pudimos buscar algunos puntos en común. En este aspecto quede claro, digamos, son convenios donde nadie está obligado a ejecutarlo, pero obviamente contamos con el apoyo de instituciones respetables como el Colegio de Corredores, la Cámara de Propiedad Horizontal, que vienen haciendo un trabajo, yo diría, de hormiga, porque es el mismo trabajo que hacemos nosotros en el día a día. Digamos, muchas veces los problemas que se resuelven, digamos, amerita que tiene que haber un trabajo y una solución casi artesanal para cada uno de los inconvenientes que la gente nos trae. Algunos son muy sencillos, que se resuelven quizás en el momento, y hay otras situaciones que nos llevan 1, 2, 3 o 4 encuentros y a veces más para tratar de encontrarle una solución al conflicto que trae la persona. Otro aspecto a destacar también son las mediaciones que venimos realizando con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, porque teníamos ahí un punto, digamos, neurálgico, que a veces llamábamos a mediaciones en lo que es el área de la Municipalidad de Rosario, y muchas veces cuando se trataba de un corredor, el conflicto con el inquilino o inquilina no iba. Entonces se resolvió en base a una petición nuestra con el Colegio de Corredores Inmobiliarios que armen un espacio, el área de mediación, obviamente donde intervienen corredores inmobiliarios, que obviamente están bajo la órbita del colegio, y hacemos las citaciones en ese lugar. Generalmente ningún corredor inmobiliario se va a negar a ir cuando lo llama al colegio, más allá de que no siempre está garantizado lo que es la solución que el inquilino busca. Pero estamos casi superando un 90% de resoluciones favorables para cada uno de los inconvenientes que la gente nos trae. Bueno, acá está la lista de las instituciones que venimos como hace ya la línea de crédito de alquiler, que bueno, verán los datos inflacionarios que en el 2016 arrancábamos con un crédito de 25.000 pesos y estamos en 750.000. Son las variables también que vemos en los contratos actuales cuando se utiliza el índice de contrato de locación o de precio del consumidor. Bueno, y acá están los montos que ha ido entregando la Municipalidad de Rosario, que está haciendo un esfuerzo considerable, porque es la que, de alguna forma, con un incentivo económico, con el Banco Municipal, está logrando que esa tasa de interés que le estoy refiriendo, el 69%, pueda ser una realidad. Son las empresas que tenemos convenios, que vienen trabajando en la ciudad, que se vienen instalando. Y bueno, quiero dejar también lugar a mis compañeros, gente que trabaja en el área de, digamos, de asesoramiento jurídico gratuito, y con los cuales compartimos en el día a día los inconvenientes que tiene la gente. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Blanco, yo soy abogado asesor del Centro de Asesoramiento de Alquileres, perdón, junto con Juan Pablo. Nosotros diría que estamos en la trinchera. Recibimos las consultas, asesoramos y tratamos, no solo vienen temas de vecinos, sino que también asesoramos corredores, asesoramos inmobiliarias. Muchas veces nos han llegado consultas también de colegas
¿Se escuchaba? Ah, bien, perdón. Decía, asesoramos no solo al vecino que viene con una consulta, que en la mayoría, como dijo Gustavo, son gente que tiene problemas con la locación, sino que también estamos asesorando a los propios administradores, corredores. La computadora tenés que dejar de compartir. Ahí. Bien. Y nuestra función, que es lo que nos encontramos en la oficina todos los días, es que venían consultas donde muchas veces venían de otras también instituciones donde simplemente tenía una respuesta de si va a tener que reclamar judicialmente o va a tener que judicializar el tema. Y lo que ocurre es que muchas veces la gente no lo hace por el gasto que ello implica, porque la redacción de una carta de documento y el envío de una carta de documento, o sea, eso generaba que la gente desistiera del reclamo. Eso fue lo que empezamos a notar. Entonces, el asesoramiento empezó a cambiar, en involucrarnos un poco más en el tema y lo ampliamos a, si tenemos que redactar una carta de documento, redactamos una carta de documento, si tenemos que contactarnos con una inmobiliaria, nos contactamos con la inmobiliaria, si tenemos que solicitar una mediación en el COSIR o en la propia municipalidad lo hacemos, y lo asistimos y lo acompañamos, y nos dio muy buen resultado. Siempre, por supuesto, dejando en claro que si el tema no se resuelve con ese llamado, con esa carta de documento, la respuesta y en una negociación previa, van a tener que recurrir a abogado particular y judicializar el tema. Cosas que hasta ahí llegamos nosotros ya ahí no lo acompañamos, no patrocinamos. La mayoría de los casos que hemos tenido, que después lo va a explicar Juan Pablo, o sea, hemos tenido ustedes saben, por las modificaciones de la ley que tuvimos, hemos tenido una época complicada, donde detectamos también muchos abusos en los contratos de locación, muchas cuestiones, o sea, todo lo que yo les voy a contar es todo cosas prácticas que a ustedes como colega les habrá pasado, de decir, viene tal consulta y tenemos que hacer tal reclamo, tal carta de documento. Nos ha pasado de contratos que se han caído en el cambio de la ley, porque el propietario decidía, a pesar de haber pagado una reserva, porque el propietario decidía esperar a ver qué pasaba con la ley. Nos ha pasado contratos donde hemos detectado que se han realizado ajustes por fuera de lo que establecía la ley, con plazos por fuera de lo que establecía la ley. Y el inquilino muchas veces venía y hacía este planteo y ahí quedaba el tema. Entonces, a partir de nuestra intervención hemos logrado, también con muy buena predisposición de parte de muchas inmobiliarias, hemos logrado resolver esos conflictos. En un contexto donde quien consulta tiene ese asesoramiento gratuito. Cuando empezamos a detectar que, si bien la mayoría de las consultas son del centro, porque la mayoría de las locaciones están dentro de lo que sería el sector del centro, a partir de este plan de la municipalidad empezamos, explicaba recién Gustavo, a asistir a los distintos distritos con distintos días, y ahí brindamos también el asesoramiento, y bueno, empezó a funcionar también. Hay determinados sectores donde no hay demasiadas consultas, porque la mayoría, el grueso, se concentra en el distrito centro, pero también tenemos vecinos de otros sectores que por ahí no hacen el acceso porque no conocían el servicio. Por eso agradezco también al instituto y a Pablo que nos dé la posibilidad de presentarles esto que yo, como abogado litigante, no lo conocía hasta el momento que empecé a trabajar con ellos, y que la verdad que brindamos una muy buena respuesta, y incluso, les digo más, hemos tenido conflictos donde han venido colegas asesorando a la persona, a quien le reclamamos tal vez, y también lo resolvemos. Y siempre hay alguna posibilidad de evitar la judicialización. La forma que tiene el vecino de acceder a esta consulta es, cómo trabajamos nosotros, es a través de la página de la municipalidad, ingresando a rosario.org y
todos tienen que tener un perfil digital y se carga la consulta. Luego que se carga la consulta, nosotros lo que hacemos es, la Secretaría nos asigna a los abogados la consulta y nosotros nos comunicamos por teléfono ese mismo día. Y muchas veces la gente se sorprende porque tiene una respuesta inmediata, pero es ese mismo día, nosotros nos comunicamos, no queda trabajo pendiente para el otro día, en nuestra oficina por lo menos. Nos comunicamos y tratamos o de dar el asesoramiento telefónico o, en el caso, que es la mayoría de los casos, citar a la persona para que venga con el contrato de locación, analizar la documentación, analizar los antecedentes y ver qué tipo de estrategia se puede determinar. Nosotros siempre planteamos, en cuanto a eso de la estrategia, la mayor cantidad de alternativas posibles, indicándole también a la persona que cuando el tema va a ser demasiado complejo, tal vez le convenga ir directamente al abogado particular, porque ustedes como colegas saben, cuando un abogado inicia una estrategia y después otro colega tiene otra idea, es complicado remontar. Entonces, cuando es un tema más o menos sencillo, podemos avanzar. Cuando es algo que puede a lo mejor uno ya percibe, luego de varios años de experiencia, que esto puede llegar a terminar judicializado, preferimos que lo consulte con un abogado particular, sin perjuicio que le damos nuestra opinión de cuál sería el camino a seguir. Muchas veces la gente dice, no, quiero que ustedes nos hagan la carta o nos hagan el reclamo y avanzamos, pero a mí por lo menos siempre me gusta anticiparle a la persona a quien consulta que puede pasar esto, que luego lo toma otro colega y diga, no, yo hubiera ido por este lado. Les decía, se carga la consulta en el perfil, nosotros se nos asigna, nos comunicamos ese mismo día y hacemos la consulta, o lo citamos, por lo general para el día siguiente, por lo general le asignamos un turno para que la persona no espere, y acude a la oficina. Y a partir de ahí se le da el asesoramiento, se le redacta la carta de documentos, se le solicita el pedido de mediación o se comunica por teléfono con la inmobiliaria, con el corredor. Y luego de eso se deja cargado en el sistema cuál fue la consulta, bueno, si hay carta de documento, la carta de documento. Hemos tenido muchas consultas. Gustavo hace un ratito explicaba que creo que ustedes lo conocen, del convenio de expensas claras, que recientemente se ratificó y se agregaron algunas cuestiones que nosotros dentro de la práctica hemos detectado que no estaban. Por ejemplo, el tema de la constitución de un domicilio electrónico en los contratos de locación. Lo cual, ¿por qué? O sea, ¿por qué surge esto? Porque nos encontrábamos que en la mayoría de los casos se fijaba un domicilio electrónico para el locatario, pero no para el locador. Por ende, esto obligaba a que el locatario tuviera que mandar una carta de documento cuando él tuviera que hacer algún tipo de reclamo. Lo cual hacía que el locatario, cuando uno le explicaba que tenía que pagar el importe de carta de documento, desistiera. Entonces, al explicar que constituyendo un domicilio electrónico dentro del contrato facilitamos la comunicación entre locador y locatario, esa agilidad, esa celeridad que da la comunicación, y además eso nos facilitaba también otro aspecto que se incorpora y del cual nosotros siempre asesoramos, porque no solo viene el problema, nosotros no solo asesoramos sobre el problema, sino también la prevención. Lo que hacemos es, cuando ocurre en la oficina, es dar, o sea, si tenemos que redactar un contrato, le redactamos un contrato de locación, lo asesoramos sobre el descargo inicial, que debe iniciar siempre. Bueno, son temas que acá en el instituto siempre se han hablado del descargo inicial, que debe hacer el inquilino para evitar eventuales reclamos futuros. Teniendo el correo electrónico se hace el descargo inicial con fotos, videos, todo por ese medio, y es muchísimo más rápido, muchísimo más práctico, y evitamos conflictos posteriores. Cuando tiene que haber un conflicto, nosotros como abogados lo sabemos, el conflicto va a estar, pero tratamos de evitarlo, ¿sí? Tratamos de darle a las personas que vienen a consultar, vuelvo a repetir, no solo al inquilino, sino también al propietario, al corredor o al propio colega, tratamos de darle las herramientas de que tengan todas las herramientas posibles para evitar el conflicto y al mismo tiempo asesorar a su cliente. Se ha determinado también en ese convenio de expensas claras, que ya es conocido, que como explicaba Gustavo, no es obligatorio, no es vinculante para las partes, pero sí nos da una pauta
a quienes lo suscribieron, la municipalidad, el colegio de corredores, en su momento la Cámara Propia Horizontal, ahora se ha ratificado solo creo que el colegio de corredores. Por este punto, este problema que teníamos con el tema de expensas, ordinarias habituales, ordinarias no habituales y extraordinarias, y lo que planteaban antes y lo que se planteó a partir de las modificaciones de quién era el obligado. Entonces se elaboró en ese convenio de expensas claras, ustedes lo pueden encontrar en la página de la municipalidad. Se elaboraron gráficos con ejemplos directamente de lo que vemos a diario sobre qué se considera ordinaria habitual, ordinaria no habitual y extraordinaria. Y eso nos facilitó mucho, y facilitó mucho que los administradores empezaran a liquidar las expensas de otra manera, cosa que surgiera claro y se evitaba el problema y se evitaba la consulta. Ahora, cuando aún liquidándolo no se liquida de la manera correcta, se genera la consulta y por lo menos podemos recurrir a eso. En este convenio de expensas claras se plantea también, porque hemos tenido muchos problemas con el tema de la resolución del API en su momento que establecía el aumento del sellado, y eso generó que muchas inmobiliarias volvieran a cobrar los honorarios y empezaran con ese temperamento. Conducta que no avala de ninguna manera ni el Colegio de Corredores ni la Cámara Horizontal. De hecho, ellos en sus páginas sugieren que no se vuelva a cobrar, pero bueno, nos encontramos con esa conducta. Lo cual generaba de nuestra parte analizar si eso estaba previsto o no en el contrato, y si no estaba previsto en el contrato, negarlo, y si estaba previsto en el contrato, discutirlo, porque ahí entrábamos en ese problema de que la parte lo aceptó, pero bueno, las partes establecían que se había aceptado, que estaba dentro de la autonomía del montaje, si el inquilino aceptaba que iba a volver a pagar. El argumento era que si el Estado podía volver a cobrar un importe determinado por el sellado, un aumento por la diferencia, ¿por qué no podía hacerlo el administrador, quien redactaba el contrato? Y bueno, nos encontramos con esa conducta que por suerte se va eliminando, pero todavía nos encontramos con Juan Pablo ahí en la trinchera con muchos casos de eso, y bueno, tratamos de resolverlo, discutirlo, y cuando ahí ya interviene el COSIR, nos vamos al Colegio de Corredores para ver si ellos pueden hacer que entre en razón el corredor en ese momento o quien pretende cobrar el honorario. Pero bueno, no siempre se puede. Cuando no se puede, el tema se judicializa. Yo sé que hay una... Porque no te escuchan los del... Yo sé que hubo... Consulta es si a la Administración Provincial de Impuestos le hicieron el planteo, sí, porque es el mismo criterio, porque igual va a cobrar doblemente el sellado. Sí, hubo planteo al API, pero bueno, es una cuestión política que todavía no se ha resuelto. Hubo planteos. Esa resolución, pensemos que esta resolución viene del año 2020, creo. Y todavía no está resuelto. Y el problema que generó esa resolución. Pero bueno, no hay respuesta sobre eso todavía. Desde el COSIR ya se ha hecho el planteo, se está haciendo junto con otros planteos también, el precio bruto. Se ha hecho un planteo bien fuerte, todavía no tenemos respuesta. No hay respuesta, no. Bien, le doy el lugar a Juan Pablo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Juan Pablo Paviotti, soy otro de los abogados asesores del CASA. Primero, reiterar el agradecimiento al colegio y obviamente al instituto con su presidente. Nosotros creemos particularmente que el tema locaciones es muy importante, y sobre todo a partir de la derogación de la ley de alquileres. Por eso toma fundamental importancia traer a discusión estos temas y generar espacios de debate como este. Sobre todo, también tomar cartas en el asunto por parte del Estado municipal. La demanda es clara y existe. Han visto los números que presentó Gustavo.
las consultas son muchas y el vecino requiere el asesoramiento, entonces es fundamental darle por parte del Estado municipal una respuesta a esa demanda. Yendo un poco a lo práctico, a lo que hacemos día a día desde el CASA, que bien estuvo explicando recién Luciano, nosotros, como su nombre lo dice, brindamos un asesoramiento. Ese asesoramiento siempre busca ser lo más práctico posible para el vecino. Cuando decimos práctico, queremos decir que el vecino pueda comprender lo que se le dice y obviamente, como dijo Luciano, que ese asesoramiento tenga el menor costo económico para el vecino, en el sentido de si hay que hacer un reclamo se puede hacer por vía mail, ahorrarle al vecino que tenga que gastar en el envío de una carta documento y demás. Bueno, dejar claro eso, nosotros somos abogados asesores, llegamos hasta esa instancia y si el tema se judicializa, ya no nos corresponde actuar. Es importante dejar en claro esto, porque si ese conflicto avanza, nosotros no tenemos la potestad para seguir actuando. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los temas que con mayor frecuencia llegan a la oficina. Por supuesto que consultas hay de todo, desde lo más sencillo como hacer un cálculo de una actualización de un contrato, hasta temas bastante más complejos. Como vieron anteriormente en la placa que se presentó en el PowerPoint, hay temas que se repiten con mayor frecuencia, entonces nos pareció acorde traer a discusión esos temas particularmente, que son los que más llegan a la oficina. En primer lugar, el asesoramiento general sobre los contratos. Hemos visto mucho a partir de justamente el DNU 70 de 2023, con la derogación de la ley de alquileres, que el vecino entra en una gran duda en cuanto a su contrato. Por supuesto que el inquilino ve el noticiero, lee el diario, en los medios de comunicación se dice mucho, y el vecino requiere que un profesional le dé la certeza o por lo menos pueda analizar su contrato. En ese contexto, han llegado a partir de enero muchos vecinos con sus contratos para que nosotros como abogados le podamos dar nuestro punto de vista, si se quiere. Por supuesto que se ve de todo, como dijo anteriormente Luciano, pero bueno, este es un tema que se ha frecuentado mucho a partir de la derogación de la ley de alquileres. Sobre todo los temas que dentro del contrato mayores dudas generan son obviamente los índices de actualización de esos contratos y la periodicidad de esa actualización, que son dos de los temas que se han justamente modificado actualmente a partir de la derogación y que mayores dudas le generan a ese vecino a la hora, obviamente, de celebrar un nuevo contrato, y también al vecino que viene con un contrato anterior a la derogación. Muchas veces, obviamente, el inquilino o el vecino no sabe cuál va a ser el marco normativo que rige su contrato, incluso piensa que al derogarse la ley, su contrato que es anterior también va a regirse por el nuevo marco. Bueno, obviamente que nuestro papel como abogado asesor del CASA cumple un papel importante. Imagínense tener un contrato y pensar que la ley que lo rige se ha derogado, tiene implicancias importantes, obviamente. Otro de las situaciones que llegan con mayor frecuencia es el tema de problemas edilicios en los inmuebles. Esto se ve mucho, se ve muy seguido, sobre todo a partir de marzo o abril, que hubo muchas lluvias en nuestra ciudad, se han acrecentado los problemas de humedad y filtraciones de agua. Es recurrente que el vecino llegue a la oficina buscando un asesoramiento de cómo avanzar ante este tipo de situaciones. Nosotros como abogados asesores, en ese caso, lo que hacemos en primer lugar es sacar la mayor información posible de ese vecino, en el sentido, obviamente,
de consultarle si ya hizo un reclamo previo, si ya se contactó con ese propietario, con esa inmobiliaria. Posteriormente, también lo que hacemos es analizar ese contrato, ver qué es lo que establece ese contrato y paralelamente contextualizar ese contrato en cuanto al marco normativo para ver si se va a regir por la ya derogada ley de alquileres o por el nuevo marco. Posteriormente a eso, y teniendo en cuenta cada situación, si el inquilino así lo requiere, nosotros lo que hacemos es la redacción de ese reclamo, de esa intimación, siempre, como ya dijimos, priorizando que a priori ese reclamo se lleve a cabo por correo, a los fines de evitarle ese costo económico al vecino. Si no se puede hacer por ese medio, se redacta la carta documento desde casa y se entrega a ese vecino la carta documento lista para que vaya a enviarle al correo. En este tipo de situaciones, el asesoramiento no se limita a ese asesoramiento porque probablemente ese inquilino vuelva a la oficina porque recibe la respuesta del propietario, porque recibe una respuesta de la inmobiliaria y por lo tanto ese asesoramiento requiere un seguimiento. Nosotros trabajamos a través de un sistema de la municipalidad donde tenemos cargadas todas las consultas con todas las intervenciones que se va haciendo a ese caso particular. Y bueno, realizamos un seguimiento. Pasada esta instancia y antes de la instancia judicial, última ratio, nosotros lo que tenemos es la mediación, que como bien dijeron anteriormente, suele dar resultados, por eso lo tomamos como una herramienta muy favorable, ya sea en el COSIR o la mediación comunitaria de la municipalidad. Pasando a otro de los temas que vienen seguidos, son los cortes de servicios. Vemos muy seguido que inquilinos vienen por temas de cortes en sus servicios, ya sea de gas o de agua. En esta situación, lo que hacemos nosotros como abogados asesores es exactamente lo mismo que en la situación anterior, tratando de desentrañar si ese corte de servicio proviene por, obviamente, un incumplimiento del locatario, en cuyo caso va a estar a su cargo la reconexión del servicio. Obviamente que nosotros como abogados no podemos determinar si un corte del servicio de gas es negligencia del inquilino. Si hay una falta de pago, obvio que sí, pero si es algo técnico, obvio que no lo podemos determinar. Después, para seguir ese caso, el actuar es similar al resto, a lo que ya mencioné anteriormente, la redacción del reclamo y el posterior seguimiento del mismo. Otro de los temas que se repite bastante es el tema expensas, que ya estuvieron comentando acá mis compañeros. Es un tema que desde siempre genera conflictos. Vemos muy seguidos que los administradores, al imputar y al liquidar esas expensas, pasan la gran mayoría de los gastos como gastos ordinarios, cuando en realidad una simple mirada a esa imputación se puede determinar que es claramente un gasto no habitual. Entonces ahí nosotros como asesores también cumplimos con informar esta situación. Vemos cómo avanzar en cada caso particular, obviamente. También es importante tener en cuenta el convenio de expensas claras como para fijar un marco de una situación que no está regulada, porque es un gris, si así se quiere, lo de las expensas no habituales. Pasando a otro de los temas que llegan con mayor frecuencia, nos encontramos con las resoluciones de contratos vigentes. Encontramos ante muchas consultas de inquilinos que pretenden resolver ese contrato, y acá nos encontramos ante la situación de que ese vecino no sabe ejercer esa opción que le da el contrato, obviamente, no tiene por qué saberlo. Muchas veces ese inquilino quiere resolver el contrato porque está teniendo problemas en ese inmueble, problemas que a priori serían responsabilidad del propietario, y sin saberlo se aventura
a notificar una rescisión anticipada que obviamente el propietario de la inmobiliaria lo va a tomar como sin justa causa y va a pretender el cobro posterior de una indemnización. Bueno, en este caso lo vemos muy seguido. Lo que nosotros hacemos siempre es explicar cómo sería la forma de actuar, si es que hay algún tipo de problema en ese inmueble estructural, obviamente, le hacemos saber que se debería notificar primero ese problema para después avanzar con una resolución e imputar una justa causa al propietario. Y siempre tenemos como la última opción de la mediación, que en caso de, porque en la práctica se ve mucho que cuando el inquilino notifica esa resolución con justa causa, del otro lado salen a negarla y obviamente se genera un conflicto. En este tipo de situaciones nosotros contamos como última opción con la mediación. La realidad es que en la gran mayoría de los casos se suele resolver a través de la mediación, por eso siempre marcamos la importancia de esa herramienta. Bueno, pasando a otro de los puntos que vemos con mayor frecuencia, encontramos a las exigencias que provienen del propietario de la inmobiliaria luego de la finalización del contrato. Llegan una gran cantidad de inquilinos y garantes también, que reciben una intimación post finalización de ese contrato, donde el propietario lo intima a pagar una X cantidad de dinero por refacciones en el inmueble, pintura y demás rubros que pueda reclamar ese propietario. Bueno, en este tipo de situaciones también es importante hacerle saber a ese vecino cuál sería la forma de actuar. Primero, hacer saber la importancia siempre de realizar en el momento adecuado un descargo, si es que efectivamente ese vecino considera que el inmueble que alquiló no se encuentra en condiciones o no se condice por lo menos con lo que dice ese contrato, para justamente cuando suceda esto tener el amparo de decir, bueno, hice el descargo en su momento. También hacer saber al inquilino que es muy importante que a la hora de hacer la entrega de esa llave al finalizar ese contrato es de fundamental importancia que esa entrega se formalice un documento, en este caso sería un acta de entrega de llaves, del mismo modo para tener una certeza a la hora de terminar ese contrato, que después de eso no vengan este tipo de reclamos. En el caso de ser necesario, en este tipo de situaciones, lo que se hace es realizar un descargo, que es lo que haría cualquier profesional, y como última instancia, si el reclamo continúa, nosotros vemos como abogados que se proyecta a judicializar, contamos con la última opción, la mediación. Generalmente lo resolvemos en las mediaciones, por eso marcar nuevamente la importancia. Pero bueno, si el tema no se resuelve en una mediación, por supuesto que se le hace saber a ese vecino que el asesoramiento de los abogados del CASA hasta ahí llega y tendrán que buscar un abogado particular que los represente para ese litigio judicial que se avecina. Esos son a grandes rasgos los temas que con mayor frecuencia vienen a la oficina. Como ya le dije, temas llegan de todos, pero los que llegan con mayor frecuencia son este tipo de situaciones. Si les parece, damos lugar a la... Bueno, desde ya agradezco la participación de todos los oradores. La verdad que información muy interesante, muy acorde también a lo que nosotros hemos estado trabajando acá dentro del instituto. Coincido en el tema y la información que ustedes es muy parecida, similar a lo que nosotros estamos trabajando dentro del instituto. Adhiero totalmente a la forma en que se están manejando también. Coincide con
los planteos o las propuestas que nosotros hacemos dentro del instituto, en el sentido principalmente que respecto a lo que es la información propia del contrato, la necesidad de que ese contrato hoy sea revisado por un profesional, y cuando hablo profesional abogado, porque nos hemos encontrado dentro de la práctica, como ustedes bien lo acaban de señalar, que por ahí cuando no está formalizado, desarrollado por un profesional, eso se nota en el contrato. Con lo cual me parece bien las aclaraciones que hicieron, como así también en el momento de ingresar por parte de los inquilinos a través del domicilio electrónico, de establecer y fijar realmente cómo fue entregado ese inmueble, porque la verdad es que al momento de cuando un inmueble se alquila, la visita es de 5 minutos, 10 minutos, se ve y después todo el chorro de lo que sale entrar al inmueble. Cuando realmente el inquilino ingresa al inmueble, se encuentra con un montón de sorpresas que no las habías previsto, ni siquiera las había podido observar o apuntar. Con lo cual, sí, eso trae la posibilidad de generar. Nosotros estamos en este instituto también dentro de lo que es la trinchera, porque vemos la situación práctica y las soluciones que dan los distintos jugadores en cada uno de los temas, obviamente en un paso más a cualquier posibilidad de solución anterior a esa situación de la negociación diferente que se están dando. Entonces, si alguien tiene, sí, Hernán. Bueno, primero felicitaciones por disertaciones. Dos cositas rápidas. Una, me llegó en un momento un tema que ya tuvo trabajado en el asesoramiento por casa y había redactado una carta de documento. Bueno, después, cuando llegó el estudio, fue medio difícil remontar, o sea, reencauzarlo, porque por uno desde el punto de vista de la estrategia hubiera encarado por otro lado. Pero la pregunta viene por el lado de que, por ejemplo, el inmueble ese estaba en Villa Gobernador Galvez. ¿Ustedes toman, desde el punto de vista de la competencia del asesoramiento ustedes territorial, toman por fuera de Rosario? Y la segunda pregunta tiene que ver con temas de defensas claras, Luciano. El tema de que, bueno, la decreto 70/2023 derogó la 27551 y ya no existe ya la categoría de expensas ordinarias no habituales. Entonces, siguen utilizando como criterio independientemente de la derogación. Esas son las dos preguntas. Gracias. Con respecto a la primera, si bien el Servicio Público de la Vivienda depende de la Municipalidad de Rosario y por ende el CASA, somos parte de la Municipalidad de Rosario, bueno, eventualmente nos llegan consultas de otras localidades, inclusive de otras provincias, nos han llegado y siempre se ha tratado de atender, de dar una mano, obviamente más allá de las competencias a las cuales se refería en ese sentido. Bueno, de hecho, la semana anterior, ya hace 10 días, se firmó un nuevo convenio con el Colegio de Corredores Inmobiliarios, justamente son los puntos que a través de las consultas jurídicas gratuitas que venimos realizando mencionaba Luciano, y bueno, y ese convenio ya está trascendiendo lo que es la frontera de la ciudad de Rosario, ha llegado bajo interés de lo que es el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, inclusive de Buenos Aires, y como así también el convenio de expensas claras, que en parte supera las ordenanzas que se habían discutido en el Consejo Municipal, y hoy están tratando de tomarlo como modelo varias provincias. Por ende, si bien, como está claro, no acompañamos en lo que es un proceso judicial, hacemos toda la parte previa y sí le brindamos un asesoramiento y no le preguntamos de dónde es, sino que justamente sabemos que hay una persona que necesita ayuda y que, bueno, después en los datos que se van volcando en la planilla que tenemos en este sistema, que es el Sistema Único de Atención, que funciona bajo la órbita de la municipalidad, se va tomando lo que es una ficha, un historial de vida de esa persona, de esa inquilina, de ese inquilino, que obviamente nos trae un problema.
para sumar a la primera parte de la pregunta, como dijo anteriormente Luciano, nosotros como abogados, y como todos ustedes, tendremos cada uno su estrategia. En un caso de esto, en un caso de familia, en un caso de cualquier rama del derecho, por supuesto. Nosotros el asesoramiento lo hacemos y la redacción de esa carta de documento y ese mail lo hacemos obviamente a conciencia y teniendo en cuenta el caso concreto. Por supuesto que siempre se le aclara, como dijo Luciano, a ese vecino que en caso de judicializarse el tema va a tener que buscar un abogado particular. Por supuesto que se pueden generar estas situaciones donde el abogado particular que tome ese caso a posteriori no esté de acuerdo o pretenda por lo menos ir por otro lado. Puede pasar, es una posibilidad que puede pasar, incluso nosotros como abogados en ciertas ocasiones tenemos criterios diferentes, como todo abogado, pero bueno, siempre el asesoramiento, la redacción de ese mail, de ese correo, de esa carta de documento, esa conciencia y trata de basarse en cada situación particular teniendo en cuenta lo que dice el inquilino y los antecedentes de cada contrato. Bien, está clarísima la declaración. A veces la formación de criterios y estrategias depende obviamente de cada una de las partes de cada profesional que esté interviniendo, al igual que el tema de las empresas, lo hemos tratado acá dentro del instituto y nos parece, digamos, clara en ese sentido. Es más, se condice también con lo que se está viniendo. De hecho, hace muy poco salió en la provincia de Buenos Aires una reglamentación que va más allá de las penas claras porque le obliga al administrador del consorcio que los consorcistas tengan acceso a todas las facturas efectivamente pagas a través del MIN. Con lo cual creo que eso trae inclusive mayor claridad en cuanto que es un gran tema de discusión y de gran tabú, porque no se sabe qué se paga y te viene el numerito y si no se sabe si se pagó o no se pagó. Pero también está el tema de quiénes son los que pagan a término, como para que el administrador cumpla adecuadamente. Pero es una charla que tenemos una de las próximas reuniones acá que también va a ser tema de debate. Están invitados y ya confirmados la gente de la Cámara de Propiedad Horizontal. Así que bueno, si hay alguna... Sí, Leandro. ¿Cómo están? Mi nombre es Leandro Maciel. Le quería hacer una consulta, por lo menos, bueno, en mi caso, la parte de abajo, soy un corredor inmobiliario, y la mayor cantidad de consultas, digamos, estoy recibiendo por parte del inquilino es respecto de los ajustes trimestrales y cuatrimestrales, que obviamente superan los valores de mercado. En este tipo de consultas que seguramente están recibiendo, si tratan de llegar a algún consenso o, bueno, hay un contrato vigente con un índice vigente que muchas veces como propietarios dicen, este es el valor, esto es lo que hay que mantener. Claro. Muchas veces cuando el inquilino viene con algún antecedente de un cumplimiento dudoso, digamos que moroso, defectuoso. El planteo actual que hemos estado viendo es que por ahí con la actualización superan los valores de mercado. Pongo contexto. Ese era el exactamente, sí. Sí, muchas veces se llega a algún tipo de bonificación en el precio mes a mes. ¿Sí? Bueno, es una situación que llega bastante seguido también. El inquilino cuando viene y se hace el cálculo de ese aumento sale espantado porque realmente el aumento suele ser bastante amplio. En este sentido, en el convenio reciente que se ha llevado adelante entre la municipalidad y el COSIR, se establece entre esas buenas prácticas, obviamente convenio que no es obligatorio, como ya se ha mencionado anteriormente, se establece cuál sería la forma de actualizar correcta o por lo menos la que recomienda el COSIR, que sería cada 6 meses con ICL. Obviamente, cuestión que no es obligatoria. Hoy en día, como todos sabemos, tanto el índice de actualización como la periodicidad de ese aumento queda a criterio de lo que acuerden locador y locatario. Bien,
Por otro lado, te quería preguntar si suelen trabajar más de forma, obviamente, con el hecho consumado, me imagino cuando llega el reclamo, o a su vez también de forma preventiva, es decir, leyendo contratos que le mandan a los inquilinos para revisar, o me parece bárbaro, por ejemplo, en un acta de entrega de llaves, asesorar previamente, ¿sí? Y te hago la siguiente consulta, si bien no es competencia de ustedes, pero me tocó a mí personalmente ayer, de ver locadores, por ejemplo, en una situación muy vulnerable, con inquilinos obviamente que no les están abonando. Estamos hablando de casitas de barrio de personas de tercera edad, con discapacidades y demás, que si bien el casa está orientado al inquilino, pero hay una realidad también de propietarios que quieren cobrar ese alquiler en término, necesitan que la casa se entregue en condiciones, y estamos hablando de jubilados que a lo mejor cobran una mínima, claro. es imposible a lo mejor reparar unas montañas. Se han recibido consultas a lo mejor de locadores. Sí, a ver, si está orientado a inquilino, en realidad está orientado al público en general, por eso yo dije al principio que tenemos consultas de todo tipo. En la mayoría siempre es la parte débil del contrato, como nos han enseñado a nosotros, que es el inquilino, pero es cierto que viene también muchos locadores, o sea, a ver, sabemos que los últimos años, las leyes de locaciones vigentes hicieron, no, por la ley y la relación con la inflación, hicieron que el alquiler fuera bajísimo para el locador, con lo cual el locador se encontraba en una situación donde cobraba muy poco alquiler por la inflación, no lo podía modificar, y pasaba también que si había algún problema estructural lo tenía que reparar, y si no lo podía reparar, lo podía hacer el inquilino, con el derecho a intimar a que lo haga, y si no lo repare y lo descuente del alquiler. Con lo cual, infinidad de reclamos al respecto. Lo mismo como vos me planteás, devuelven el inmueble destruido muchas veces, ¿sí? Entonces, ahí nosotros, por lo general, lo que aconsejamos es, cuando va a recibir el acta, en el acta de recepción, dejar constancia cuál es el verdadero estado del inmueble, porque nos hemos encontrado también con conductas de que no se quiere recibir la llave, o gente que dice, no, le tiro la llave y me voy. O sea, esa es la verdad. Entonces ahí tenemos que nosotros sugerimos, vaya y haga una constatación notarial, o vaya con un oficial de justicia, si lo quiere hacer judicializar, y vaya con un oficial de justicia, deje constancia de esto, cuál es el verdadero estado del inmueble, a los fines de garantizar después el reclamo. O bien de parte del inquilino, cuando no le quiere recibir la llave, nosotros intimamos, ponemos un día y un horario en que la persona va a estar ahí para entregar la llave, y en el caso que no la reciba, nosotros le aconsejamos, le dejamos el camino preparado para que luego, con un abogado particular, pueda ir a iniciar el proceso de consignación. Lo que generalmente no ocurre, porque cuando llega la carta de documento y se le notifica que tiene una obligación de recepcionar la llave, ahí directamente la inmobiliaria lo que hace es recibe la llave y hace el acta donde deja constancia, como corresponde, de todo lo que está mal en el inmueble, de todo lo que falta, para luego iniciar el reclamo posterior. Y nosotros se lo explicamos a la gente también, que sabe que va a venir, porque o sea, sabemos que está esta conducta de decir, no te recibo el inmueble, con lo cual te sigue corriendo el alquiler o el unitorio o la multa, y entonces la gente, no, pero yo ya me fui del inmueble, ¿cómo hago? Lo dejo desocupado, se puede meter a alguien, sigue siendo responsable de la tenencia jurídica del inmueble, ¿por qué no lo entregó? Entonces el propietario va a poder reclamar luego. Asesoramos de las dos partes. Nos ha pasado con locadores y nos ha pasado con locatarios. Amplío, Hernán, lo que vos le preguntaste recién, que Juan Pablo te contestaba, del tema de las expensas. Lo que está planteado en expensas claras es una sugerencia. Cuando vos vas a redactar el contrato, hoy con las modificaciones que tenemos, estamos viendo que está pasando lo que pasaba antes. Todas las expensas, 100% de las expensas a cargo del inquilino. Hoy estamos viendo eso. Si vos me preguntás, ¿qué sugerimos nosotros? Nosotros sugerimos que aún con las derogaciones que hubo, se plantee que expensas extraordinarias se cargue a cargo del propietario, que expensas ordinarias se cargue a cargo del inquilino, y que cuando no dan el brazo a torcer y le quieren cargar las expensas extraordinarias al inquilino, lo que yo sugiero es que el inquilino, en todo caso, si se va a obligar a eso, porque hoy es libre de hacerlo, que se obligue hasta un determinado porcentaje. Es una alternativa que nosotros le planteamos, decir, negociarlo de esta manera. ¿Cómo sería?
Cuando yo ingreso, las despensas son 50.000 pesos, supongamos, las extraordinarias. Que el inquilino, porque si no está la incertidumbre, que el inquilino, encima que le va a aumentar el alquiler a los 3 o 4 meses, la mayoría de los casos que estamos viendo es ahora con el IPC, ahora empezaron a ir por el ICL, pero vieron que vamos teniendo etapas. Mes a mes. Va a cambiar. O sea, hubo gente en diciembre que realmente la pasó muy mal cuando vino el ajuste por el IPC. Muy mal. Y con el ICL ahora después empezó a bajar. Hoy lo que estamos viendo en la mayoría de los casos, nosotros sugerimos el ICL, pero en la mayoría de los casos lo que estamos viendo es IPC, ¿sí? Y ajuste trimestral. O cuatrimestral, algunos semestrales. Pero lo que nosotros vemos en la práctica de los contratos que nos traen, voy pasando, vuelvo a responderle también al colega, sí es preventivo también lo nuestro, o sea, ahí hay una mala práctica, donde el inquilino lo citan a firmar en el momento, 5 minutos antes le dan el contrato. Entonces lo que nosotros siempre planteamos es, dejemos las reglas claras del principio. Dame la posibilidad de que yo pueda ir a firmar directamente y a recibir la llave y no tener que ponerme a analizar un contrato muchas veces de 20 páginas en 3 minutos. Entonces lo que pedimos es que justamente con el tema del correo electrónico se le envíe el modelo de contrato sin datos, sin nada, simplemente estas son las condiciones. Lo mismo que haríamos cuando uno paga una reserva, decime cuáles son las condiciones para evitar después conflictos. Entonces, mandame el contrato previamente, con que me lo mandes 24 horas es suficiente. ¿Por qué? Porque el vecino nos lo manda a nosotros por correo, nosotros lo analizamos en el día y le damos respuesta al otro día. Entonces, de esa manera, por lo menos la gente está tranquila de que se le explicó cuál es el contenido del contrato. Si acepta o no acepta, a ver, nos limitamos a decirle, esta cláusula significa esto, esta cláusula significa lo otro, acá puede pasar esto, puede pasar lo otro, y hasta ahí llegamos. No es que entramos en la negociación, o sea, nosotros no negociamos el contrato, no asumimos ese rol. Asesoramos y le planteamos a la gente que vaya y lo hable en este sentido. Cuesta a la gente si lo quiere aceptar o no. En la mayoría de los casos, la verdad no se modifica, porque los contratos ya están establecidos. Pero a veces logramos que la otra parte diga, no, sí, está bien, esto es para evitar un conflicto. Y vuelvo a lo que vos planteaste, no sé el caso particular que vos me dijiste que no llegó. Lo que nos pasa es que muchas veces la gente alquila en otro lugar, pero tiene el domicilio en Rosario. O sea, porque quedó el domicilio y se carga como vecino y está en Rosario. No, tratamos de dar la respuesta a todos. Te diría que el 98% son de Rosario. Pero nos ha pasado que alguna vez hemos tenido tema de Villa Honor Galvez, de Polster, de Roldán, de Venado Tuerto, donde algún contrato, alguna consulta, y sí le damos respuesta a la gente porque te vuelvo a repetir, no somos una oficina demasiado conocida todavía. Por eso es importante esta posibilidad que nos dan. Y en la mayoría de los casos, la gente ya viene a nuestra oficina después de haber pasado por otras oficinas. Y tenemos el problema de que la gente ya viene mal, es decir, y queremos que se vaya con una respuesta. Por eso tratamos de ir un poquito más allá y no limitarnos nada más que el asesoramiento. Una cosita que quería remarcar respecto a el tema de, me parece que es importante que no sea vinculante, porque muchas veces los corredores inmobiliarios, nosotros tenemos que ir jugando con distintas variables, porque muchas veces o se usa IPC o ICL, dependiendo del valor inicial que uno pone en el precio. El tema de las despensas también, hay algunas que no es lo mismo un locatario que recién entra en el inmueble que otro que ya hace 5 o 10 años que está viviendo, en donde hay gastos que no son habituales, pero sí en un plazo determinado requiere a veces una atención. Por ejemplo, el tema de limpieza de tanques de agua, no sé, ese tipo de cuestiones. Entonces, uno necesita tener que no sean recomendaciones que sean aplicables
a todos los casos, porque nosotros en base al caso en particular vamos viendo. Lo mismo también los índices están, hay muchas quejas de que los índices están dando muy distorsionados. ¿No? ¿Qué pasa? No se pone también en foco que hay inmuebles que están pagando 40.000 pesos de alquiler. Entonces, todo el dinero que dejó de percibir el propietario, después, a largo plazo, en el conjunto de la ejecución del contrato, se llega un poco a compensar también el valor inicial, lo que dejó de percibir el propietario, con lo que después en la actualización. Si a lo mejor se excede un poquito el valor del mercado, también tiene que compensarse, tiene que mirarse la situación del mercado. Esa es solamente la observación para que no sea todo la aplicación en forma estándar, sino que el corredor inmobiliario me parece que como profesional es el que más está capacitado para ver en el caso en concreto cuál de todas las opciones es la que más se ajusta al caso. Y lamentablemente me están informando del colegio que necesitan eso. Así que, bueno, principalmente para los que están en el Zoom, damos por finalizada la reunión. Les agradezco nuevamente la participación. Esperemos que sean citados, vamos a citar nuevamente para avanzar sobre estos temas. ¿Bien? Muchísimas gracias a todos.